Es verdad, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso, pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que se puede oír en la tierra y en el cielo. Muchas cosas también oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen. Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Yo quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste, un ojo cubierto por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado. Jamás, jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, a las 12 en punto, hacía girar la manilla de su puerta y la abría. Tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, metía una linterna completamente apagada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Ustedes se hubieran reído al ver cómo astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera a introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que acaso un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente adentro del cuarto, prendía la linterna suavemente, muy suavemente y lento, y la abría muy poco, para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12 en punto. Pero siempre encontraba el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de su ojo de buitre, su ojo cubierto por una lámina. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo a su habitación y le hablaba tranquilamente, llamándolo por su nombre, con voz cordial, preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano.
Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra, durante una hora entera. No moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anunciaban la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor ni pena, no. Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito, que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima. Aunque me reía en el fondo de mi corazón, comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Yo sé que pensaba: no es más que el viento, o un ratón que pasó, o un grillo que chirrió una vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolviendo a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era lo que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo rato, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña luz con la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de una araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado, con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o el cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les había dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latido del corazón iba en aumento, se hacía cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel
me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Tum, 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 tum. Me parecía que aquel corazón iba a estallar. Una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podía escuchar aquel corazón? La hora del viejo había llegado. Lanzando un alarido, me precipité en la habitación y el viejo gritó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Estaba muerto, completamente muerto. Y apoyé la mano sobre el corazón y lo mantuve ahí largo tiempo. No sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme más. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando le describa lo astuto que fui para esconder el cadáver. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos, piernas. Levanté luego 3 tablas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el tuyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Con un paño había limpiado todo. Cuando terminé mi tarea, eran las 4 de la madrugada y golpearon la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilizadamente como oficiales de policía. Durante la noche un vecino había escuchado un grito, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir esta información en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran. A que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo le contestaba con animación, pero al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido. Pero los policías continuaban sentados y hablando.
El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé con voz más alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz, pero el sonido aumentaba. Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en un algodón. Jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no se iban y no oían nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse de pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta, con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos, como si las conversaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando en la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros sonidos y crecía sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡No! ¡No! ¡Claro que oían! ¡Claro que sospechaban! ¡Sabían! ¡Lo sabían muy bien y se estaban burlando de mi horror! ¡Basta de fingir, malvados! ¡Confieso! ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! 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 ¡Ahí donde está latiendo su horrible corazón!